método más fuerte y contundente es la milla medida. Valor ganado también es válido. Son muy buenos los métodos, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? El muestreo de trabajo puede ser un medio para demostrar que se alcanzó cierto nivel de productividad. Obviamente, eso es de todo mi proyecto, te hago un muestreo. En este lugar he tenido problemas y este es mi reclamo y te estoy presentando, pero no necesariamente ese es el problema. El problema es más allá de eso. Y todo, como tú te has mostrado un pequeño plus, ese pequeño plus de repente sesga a tu percepción como contratista, a tu cliente, y sabemos, de repente no has considerado todo, o de repente está cerrado porque existen otros ángulos que no lo has declarado en la mesa de diálogos. Estudios de trabajo comparables, se puede poner una actividad laboral impactada y una actividad laboral similar a ese proceso para determinar cuál es un impacto probable dentro del proyecto. Puedes hacer esas analogías, pero lo correcto yo me orientaría más a abocarme a la propia actividad desarrollada, con su data desarrollada y tanta cosa, con su alcance relacionado, porque eso es lo crucial. Si tú vas a hablar ya de otro proceso distinto, siempre va a entrar la suspicacia si el detalle de recursos, si las cosas que estaban ahí son o no son las finales que debieron ir, ¿no? Ejemplo, si yo hice un dique en un sector y creo que lo que me pasó en ese dique, en ese sector, luego puedo llevarlo al otro dique nuevo que se va a llamar dique X, el dique X versus el dique A, ese es el trabajo comparable, pero no necesariamente, repito, cada uno tiene que tener su alcance, entonces es mejor hablar de su coyuntura y de su situación del trabajo en el dique X, y con ese dique X lo empiezo a desarrollar todo, porque si hago analogías de esa manera, siempre va a quedarme la duda si era lo correcto o no. Tiendes a hacer similitud, tiendes a hacer una comparativa, pero tiene su limitación. Lo mismo en el caso de proyectos. En el caso comparable está dentro del proyecto, pero en caso de proyectos comparables es otro proyecto similar que puedo mencionarlo. Yo le puedo decir, en esta edificación A tuve estos rendimientos y en esta edificación B tuve estos rendimientos, acá tengo este impacto, pero siempre va a quedar pequeños vacíos, que esos vacíos luego pueden jugar en contra en los procesos de revisión. Pero es parte de, normalmente las empresas suelen llevarlo y también es parte de lo que él hace, digamos, en la 25R ya lo indica, ¿no? Empieza de los más confiables, que es la mía medida, el valor ganado, y de ahí va yendo los trabajos comparables, proyectos comparables, ¿no? Esto es lo que es nuestro 25R3. Ya está, muchos de los que, no sé si los presentes ya habrán visto el documento, está a nivel internacional, ya hay valores, guían un poco a lo que es la pérdida, los claims, orientan ya más a detalle la parte conceptual, pero yo más que la parte conceptual, que creo que ya le estamos explicando muy bien con casuística, con hechos más ligados en carne propia a nuestros rubros, es eso en realidad. Cuando tú lees todo lo que está en la 25R3, vas a traer un gran extracto de lo que hoy se está plasmando a nivel de capacitación para todos los presentes. Entonces, más allá es como una buena obra, ¿no? Cuando dice, oye, ¿cómo se interpreta la obra? Me la resumes en una página, igualito. Yo les estoy resumiendo en materia gris de todo lo que dice ahí y que les va a ayudar a ustedes a plantear la manera correcta de la problemática y la casuística que se va a llevar. Lo que les había hablado atrás, en lo que es rankings de métodos a nivel de estudios, existen los estudios específicos de proyectos, son los más preferidos, de comparación de proyectos en segundo lugar, los de especialización en la industria en tercer lugar, y los de estudios generales de la industria en último lugar, como concepción de métodos de nivel 1. Es decir, normalmente para un tema ya más a fondo teórico tendrás que, cuando tengas que exponer la casuística, tal vez, no sé, habrá que ver qué tipo de proyectos, pero tú tendrías que hacer algo similar, un estudio más a fondo, pero ese tipo de estudios ya es un tema tal vez que pensándolo en llevar arbitrajes o cosas así, pero ya a nivel operativo, como estudio específico nuestro, va el método. Y en estos estudios específicos del método solo hay los más usados, la milla, el valor ganado, el muestreo
y lo que es los artesanos. Es decir, nuestro estudio específico para un proyecto que es el nivel 2, dentro de eso estaría los tipos de estudios que vamos a presentar. En un proyecto para, en general, el estudio con mayor credibilidad, más preferido y con mayor certeza, más preferido no solo por el contratista, para el contratista en realidad es un dolor la milla medida, pero para el cliente es el más preferido porque es el que te demuestra de una manera limpia, de una manera no contaminada, los criterios a un reconocimiento. Porque existe el famoso tabú de lo que hemos visto en la parte media de la capacitación de hoy, que existe, y lo que me está pidiendo el contratista no tendrá sus problemas de él como improductividad. Él tiene que separar sus problemas de él antes de traerme el reclamo. Ese separar es el famoso debate. Aparte de la causalidad, que también es un debate, pero el famoso separar, separa tus temas arraigados. Muchos creen que como dicen, no, ese es tu problema, ese es tu problema, y creen que como nunca se puede separar hasta ese momento para ellos, luego ya es complicado hablar de un reconocimiento. Entonces, el método milla medida sí te separa los problemas del contratista de los problemas impactados por una restricción nueva. Ese separar genera la preferencia para el cliente, porque este método sí lo separa y eso le gusta al cliente y creo que a nivel internacional, como lo dice el AC25R, es el más justo, recuerda, un contrato es de buena fe, el más equitativo para ambas partes. Entonces, muchas contratistas a nivel mundial también ya han aceptado este método como el más adecuado. Y bien para los contratistas, porque recuerden, en una mesa de diálogo, y ni siquiera te pongas de acuerdo el método que vas a utilizar ante este reclamo con un cliente, nunca llega a un consenso y perjuicio, no gana nadie. Pero en la medida que tú entiendas que esto le genera credibilidad al cliente y de acá el contratista sabe que en la medida que tu cliente se sienta confiable con esto, tú preparas tu casuística, tú preparas tu realidad, tu impacto y lo entregas. Milla medida, el mejor visto. Análisis de valor ganado, segundo puesto. Método de muestreo, el tercer puesto. Y método de cuestionario de artesanos, el tercer puesto. Ese es un poquito ya más, cada uno lo visiona, como vimos antes, ¿no? Que es una analogía a proyectos, pero es menos preferido porque no existe la cosa tangible. La tangible te la da la milla medida. Lo que es la 25R, la misión de productividad, a veces es difícil cuando no hay suficiente información. O sea, para determinar si es milla, si es valor ganado, si es una semejanza a algunos procesos, existe lo que se dice al inicio, ¿no? La medición productiva a veces es difícil cuando no hay suficiente información sobre las unidades físicas de trabajo instaladas en el proyecto. Entonces, he ahí, en una parte también ciertas personas profesionales de los presentes mencionaron, Fritz, ¿cuál debe ser el método a trabajar en empresas pequeñas? Entonces, en empresas pequeñas, el método a trabajar, digamos, yo podría decir que estamos hablando de ¿cómo se llama? Del método de valor ganado, porque no hay mucha información. No hay mucha información. Acá ya lo dice la 25R. No hay suficiente información sobre las unidades físicas de trabajo instaladas en el proyecto. Entonces, eso es una limitante. Y al conocer la limitante hay que pensar ahora, ¿realmente podré llegar a ese top de lo que me pide el cliente que se llama milla medida? Y si puedo llegarlo, lo hago. Y me sumo a eso porque es lo que finalmente es un método confiable para mi cliente. Y para nivel internacional y estipulado en la 25R3. Las unidades físicas de trabajo contempladas multiplicadas por las tasas de unidades del presupuesto se pueden usar para determinar las horas ganadas. Cierto, lo del presupuesto, repito, el presupuesto es un tema para determinar las horas ganadas, sí, pero a nivel de milla medida, que acá todavía no estamos ahí, pero a nivel de milla medida no es determinante las horas ganadas. Las horas ganadas es una referencia a nivel de milla medida. Ojo con eso. Entonces, es ahí un poco donde ya empieza a sacar distinción de hora ganada y de qué quiere evaluar la milla medida. Hay unas horas de milla, llamémoslo así, unas horas de milla o un rendimiento de milla, pero eso es en realidad lo que dice la milla medida. No son las horas ganadas, pero como métodos de pérdida de productividad a analizar con los clientes,
en el método valor ganado, por ejemplo, necesitas las horas ganadas. Y esto en el segundo párrafo te dice, puedes utilizar las unidades físicas de medida, las del presupuesto que fueron determinadas con las horas ganadas, ¿no? Las horas ganadas se compara con las horas reales durante el periodo de impacto y la diferencia de los dos puede calcular la pérdida de productividad experimentada. Pero esto que está acá descrito es para el método de valor ganado. Para el método milla medida, no necesariamente existe algo más tangible que desarraiga los problemas del contratista y representa la realidad de lo que fue plasmando la problemática en los proyectos. El presupuesto utilizado para generar las métricas de valor debe revisarse y verificarse actualizadamente para verificar si es razonable. Sí es cierto, esto un ejemplo. Si el valor ganado te dice tú tienes 1000 y la realidad te dice 10.000, y es razonable lo que está ocurriendo, algo ha pasado ahí. Entonces tampoco se trata de decir tu valor ganado te dice 1000 y lo otro ya no me interesa, te desconozco porque no existe y tanta cosa. O sea, también tiene un grado de sensatez, de entender qué pasó ahí. Y eso es parte de nosotros cuando analicemos los reclamos que presente cualquier contratista en relación a pérdida de productividad, ¿no? En un proyecto general, normalmente nosotros tenemos procesos de trabajo. En el de edificación, como se ve en la imagen, existe una secuencia, ¿no? Entonces, en la medida que no existe interferencia ni de ingeniería, ni de logística, ni de temas relacionados a lo que el cliente pueda otorgar, bien, nuestra preocupación tiene que ser que el flujo continúe. Así como está en la parte inferior, hay un flujo. Si ese flujo, de acuerdo al programa, al plan master que tenga el contratista, fluye, no hay disrupción, no habrá impactos de pérdida de productividad. Porque cualquier tema distinto al rendimiento que se modificó, a la caída del avance que tenga el contratista, será de responsabilidad del contratista, más no será de responsabilidad del cliente. Entonces, es acá un poco la importancia de que ustedes tienen que identificar con más claridad de qué se trata. Si en el proceso de fluir la ejecución existe alguna interferencia o si no existe alguna interferencia que trabe al proceso. Hay que identificarlo con claridad. Bien. Antes, bueno, igual ya estamos en el método. Aquí en realidad es el método milla medida. Más allá de todo lo que dice acá, nosotros lo que quiero entrar un poco a visualizar lo que dice la milla medida como 25R son los conceptos que es muy importante. Es la pérdida de productividad. Ojo con esto. El análisis de milla medida es una comparación de productividad de trabajo durante un periodo sin impactos, ¿ok? Sin impactos, que ahí nos ayuda a determinar ese periodo sin impactos. La milla medida sale de ese periodo sin impactos. ¿Y cuál fue la productividad en ese lugar? Eso viene con la milla medida. Durante el periodo afecto se verá luego un trasfondo. En el periodo afecto o impactado siempre se va a regir contra lo que tuvimos en un periodo sin impactos. Entonces, cualquier ocurrencia que tengas en el sector de restricción por aumento de mano de obra, por aumento de HMs en equipos, que es el periodo impactado, nosotros tendremos que compararlo de acuerdo a las causas declaradas, de acuerdo al reconocimiento de impacto que el cliente lo absorbe y lo dice que sí, efectivamente soy yo el causante, es mi responsabilidad y por ende hay mayores costos. Eso lo comparo con esta milla, que es el periodo no impactado. Al compararlo los dos, hay un gradiente. Ese gradiente se llama reclamo por pérdidas de productividad. En lo que es, digamos, el mundo de retraso y disrupción, nosotros debemos separar claramente si el equipo no está trabajando, no trabaja, hay stand-by de equipo, stand-by de mano de obra, ese stand-by es un stand-by. Eso no forma parte de la pérdida de productividad. Lo que es un stand-by se cobra de distinta manera y se visualiza y se analiza de distinta manera, pero la pérdida de productividad es aquel retraso que tú tienes dentro de tu proyecto
por causa ajena tuya. Entonces hay que separar bien. Cuando son retrasos, es pérdidas producto de que no puedo trabajar eficientemente. Pero cuando no puedo trabajar, no trabajo para nada, estoy parado, ese no trabajar es un tema distinto. Y ese tema distinto es un stand-by, ese es un retraso, un reclamo de retrasos. Pero cuando existe pérdidas de productividad que suelen darse en los proyectos, ahí estaríamos llamando de disrupciones. Normalmente son reclamos de improductividades en los proyectos. Eso hay que tenerlo en cuenta separados porque son dos conceptos distintos. Generalmente yo fusiono los dos en un solo reclamo para que el cliente tenga mapeado, ¿no? Oye, estos recursos te voy a reclamar como stand-by y estos otros recursos te los voy a reclamar como pérdidas de productividad. Ojo, porque hay unos que sí se han estado parados 100% y otros que no han estado parados, han estado trabajando, me los has mitigado, acordonándolos, me lo has mitigado, sobreponiendo los recursos, pero ese sobreponer, ya sabemos por todo lo que hemos escuchado al inicio, se trata de que genera pérdidas de productividad. Retraso versus disrupción. Ambos terminan en lo que es un reclamo probablemente el contratista. Ambos generan impactos, está habiendo pérdidas de productividad, gastos adicionales relacionados, tanto mano de obra, equipos, HMs, tal vez hasta indirectos relacionados si es que se demuestra más plazo, ¿no? Perturbación del proceso, el flujo no es el mismo, el flujo de lo que había, los trenes de trabajo, lo que debían estar produciendo como reloj suizo, son medios como que están trabados, no están funcionando como debe ser, y ahí hay una pérdida, entonces todo eso es un reclamo. El método de milla medida, que es lo que nosotros tenemos acá, es el método que suele tener mayor visión en lo que es el tema de proyectos, ¿no? Es el de más visto, ¿ok? Y hay otros que está acá, del valor ganado, todo ello, como segundo método, y de ahí hemos visto otros que están atrás, ¿no? Lo que es comparativos o el de industrias y tanta cosa, ¿no? Comparativos, industrias. Estos son los métodos, ¿no? Pero el más eficiente, el de mejor calidad, entre toda la calidad de información en el proyecto documentario y de mayor confiabilidad, es lo que es el milla medida, que está en este cuadrante último. Y obviamente para la preparación de costos y todo, es el más confiable, ¿no? O sea, ese es el que tiene mayor confiabilidad en todo lo que se va entregando, ¿no? Es uno de los métodos de mayor certeza en cuanto a resultados obtenidos. Dentro de la curva de incertidumbre se encuentra en el extremo menor valor. A su vez es lo que representa a una pericia de uso en el costo y preparación para implementarlo en los proyectos. Yo he tenido muy buenos comentarios de agentes externos en pericia y han dicho este es el mejor método, es el que más se usa en los arbitrajes, es el que más se usa en los juicios extrajudiciales. Entonces ahí no va a haber mucho rebote, más bien vas a tener un gran grado de confiabilidad. Pero en la medida que tu cliente más bien ya te dé la tribuna, porque ya conoce todo eso tu cliente para atenderlo, excelente, ya no necesitas irte al proceso judicial, extrajudicial o arbitraje, porque todo esto ya fue conversado y ya fue revisado, ya existe la cultura. En el cliente, hoy por hoy, los clientes ya están preparados hasta este nivel. Y la pericia dentro del proceso de implementación, en un inicio es trabado, sí, pero con estas capacitaciones, por ejemplo, con ustedes ya se están preparando, la manera de preparar el documento va a ser más sencilla y ya no necesita mucha labor para llegar ahí, ¿no? Porque ya gracias a este tipo de capacitación con el equipo de José Reyes, estamos